El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 8 minutos, recta final en A Primera Hora, y hablemos precisamente de esta fecha tan importante. Hoy es el Día del Niño. Sin embargo, existen realidades muy complejas en nuestro país y en todo el mundo, sobre todo estas realidades complejas, difíciles por las que atraviesan los niños, los adolescentes, pues ha sido agravada por el tema de la pandemia. Dialoguemos sobre este tema con Joaquín González Alemán. Él es el representante de UNICEF para Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Israel. Muchas gracias a usted por su tiempo y por esta entrevista. Bueno, quisiera preguntarle, iniciar este diálogo, preguntándole cuál es la situación al momento de los niños en nuestro país. ¿Cómo está el tema aquí en el Ecuador? Bueno, pues la crisis sanitaria y económica ha tenido efectos devastadores para el bienestar de los niños en todo el mundo, y en Ecuador la situación no es distinta, ¿no? Hoy, con ocasión del Día del Niño, nosotros estamos haciendo un llamado a las nuevas autoridades nacionales a priorizar justamente las necesidades más urgentes de la niñez, ¿no? Y esas necesidades pasan pues por reabrir las escuelas y reactivar los servicios de primera infancia, combatir la desnutrición crónica infantil, prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, promover una infancia libre de violencia y priorizar una inversión social con énfasis en la niñez, ¿no? Esos son un poco los 5 temas que nosotros venimos a traer en este día, que es muy importante para la niñez ecuatoriana, pero para todos los días en realidad, ¿no? Ahora quisiera saber qué datos tienen ustedes como UNICEF respecto a la situación de los niños, y luego vamos a ir por cada uno de estos 5 ejes que nos ha mencionado. Bueno, pues en primer lugar, el cierre de las escuelas ha afectado a 4.4 millones de estudiantes, y esto ha impactado negativamente en su aprendizaje y en su bienestar. Estamos hablando también de 215.000 docentes en 16.500 escuelas. Estamos hablando de que el cierre de las escuelas ha afectado pues al 50% de los hogares ecuatorianos, que son quienes tienen niños, niñas y adolescentes en su interior, ¿no? En el contexto de la pandemia sabemos que al menos 90.000 niños han abandonado el sistema educativo en 2020, y para nosotros es urgente reincorporarlos y evitar que más niños dejen de estudiar, por lo que es necesario también hacer una inversión para acondicionar las instalaciones de agua, saneamiento e higiene, priorizar la vacunación del personal educativo, que ya está en marcha, incluidas también las educadoras de los centros de desarrollo infantil, ¿no? Eso sería un primer tema de urgencia. Llevamos 14 meses con los niños fuera de la escuela, y esto tiene implicaciones, como digo, más allá del aprendizaje, e incluso pues para el acceso al mercado laboral de sus padres y sus madres, que en principio no pueden asistir al trabajo porque tienen que estar en sus casas asegurándose de que están conectados, ¿no? Entonces, todo esto tiene repercusiones, como digo, que van mucho más allá de la pérdida de aprendizaje durante estos meses, y que tiene implicaciones económicas, ¿no? ¿Cómo equilibrar el tema justamente en este punto cuando no se ha llevado pues una vacunación adecuada? El proceso ha sido complejo en el país, y esto se contrapone, ¿no? El tema del cierre de las escuelas, con muchos niños también ayudando en actividades a sus padres en el campo, es un tema también recurrente. ¿Cómo hacer para equilibrar y para que se puedan ya reabrir las escuelas? ¿Cuál es la recomendación por ahí de UNICEF? Pues nuestra recomendación es básicamente seguir el plan de continuidad educativa que tenía el Ministerio de Educación, hasta hace poco, ¿no? Que es reabrir las escuelas de manera progresiva, de manera voluntaria y biosegura, ¿no? Nosotros estamos abogando por una reapertura de las escuelas, en principio un par de días en semana, 3 días en semana, 2-3 horas, en fin, no estamos abogando por una reapertura sin límites de las escuelas. No podemos ahora mismo, pero sí se pueden reabrir las escuelas, y sería muy bueno, muy sano para todos estos niños, niñas y para sus padres, y para la economía, que los niños pudieran regresar a las aulas de manera presencial, porque no han estado aprendiendo lo mismo durante estos 14 meses. No todos los niños se han podido conectar. Solo 2 de cada 10 tienen un aparato propio con el cual conectarse. Las demás familias, los demás niños han tenido que compartir. Entonces, todo esto hace que, como digo, el aprendizaje ha sufrido, pero también ha sufrido la salud mental de los chicos, también ha sufrido su socialización, su actividad física, la nutrición, porque muchos niños iban al colegio y recibían una colación también en el colegio. Todos estos factores que han empeorado durante la pandemia, y también la protección contra la violencia, ¿no? Tengamos en cuenta 14 meses encerrados,
con sus padres, con sus familiares, sin la posibilidad de a lo mejor de pues, salir y a lo mejor en situaciones de mucha tensión en los hogares por la pérdida de trabajo, por la pérdida de medios de vida, los duelos que se han podido acontecer. Todo esto hace que pueda haber aumentado la violencia en los hogares, ¿no? Y los colegios son lugares seguros donde los niños pueden contarle estas cosas también a sus docentes y podemos protegerlos. ¿Cómo trabajan también ustedes con el tema del abandono escolar? Nos explicaba que hay alrededor de 90,000 niños que abandonaron las escuelas durante 2020. ¿Cómo o qué es lo que pasa después con estos muchachos? ¿Hay una posibilidad de que regresen al sistema educativo? Claro, nosotros hemos hecho unos cálculos que vienen a ser pues de unos 90,000 niños, probablemente sean más, porque esto es una subestimación de los niños que no se han matriculado este año en el año 2020. Entonces, lo que nosotros sabemos es que por experiencia, cuando hay una emergencia, cuanto más tiempo los niños pasen fuera de la escuela, más difícil es recuperarlos y volverlos a traer. Entonces, aquí tendríamos que hacer, y lo está haciendo el Ministerio, una búsqueda activa para ver dónde están esos niños y poder intentar traerlos antes de que sea demasiado tarde, porque entre tanto habrán emprendido actividades laborales en el campo, ayudando a sus padres, muchas otras actividades que no son propias de unos niños a esta edad, tendrían que estar en el colegio, tendrían que estar aprendiendo. La contradicción que existe ahora mismo es que todo está abierto, excepto las escuelas. Si miramos centros comerciales, cines, teatros, bares, restaurantes, peluquerías, todo está abierto, menos las escuelas. No me parece que sea coherente que a estas alturas, después de 14 meses, no pongamos, digamos, todo el ahínco para poder que los niños vuelvan a las escuelas. Creo que los niños están deseando, muchos padres también. Nosotros sabemos, por los estudios que tenemos de otros países donde la reapertura de las escuelas no ha significado un aumento de contagios, los niños no son supercontagiadores, no viven la enfermedad de la misma manera virulenta que los adultos, y tenemos que empezar a pensar en que es muy necesario que regresen a las aulas de manera presencial, progresiva, voluntaria y de manera segura, ¿no? Precisamente en este punto quería preguntarle por la comparación con la experiencia de otros países. Ecuador, y me parece que es Perú en la región, que son los países, o es Colombia, que son los países que no han podido reabrir las escuelas y que son los que se han quedado atrás del sistema, ¿no? Porque en otros países definitivamente sí se ha generado una reapertura del sistema educativo. ¿Cómo se comporta también este tema? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo analizamos en comparación de nuestro país con los otros de la región? Bueno, los países en la región que más tiempo han tenido cerradas las escuelas han sido Ecuador y Panamá. Y claro, nosotros, como digo, vemos esto como estamos hipotecando el futuro de los jóvenes, ¿no? Ya antes de la pandemia había 268.000 niños fuera del sistema educativo, 187.000 niños con retraso, con rezago de más de 2 años. Entonces, claro, cuando vemos también el tema de la pobreza de aprendizaje, que es un indicador del Banco Mundial que se refiere a la comprensión lectora de los niños a la edad de 10 años, que es fundamental que los niños a la edad de 10 años sepan leer un texto y comprender lo que dicen, ¿no? Para poder, digamos, es una de las bases, los pilares de la educación, la comprensión lectora, ¿no? Y en Ecuador, antes de la pandemia, estábamos a 63% de los niños de 10 años que no entendían un texto corto al leerlo. Entonces, claro, la pandemia puede haber, sin duda, ha tenido efectos negativos sobre esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema muy serio y que tenemos que recuperar lo antes posible. Tendríamos que hacer un diagnóstico de la situación, del aprendizaje de estos chicos y poder organizar, digamos, nivelación, ¿no? La nivelación de estos chicos para que cuando entren en el curso escolar estén en capacidad de poder seguirlo, ¿no? Y claro, durante la pandemia es verdad que nos hemos tenido que habituar a una forma de educación muy diferente, ¿no? Y que probablemente se ha perdido el aprendizaje, como digo, ¿no? 6 de cada 10 niños decían que estaban aprendiendo menos durante este último año de 2020, y claro, tenemos que recuperar eso, ¿no? Tenemos que poder nivelar a los chicos. Ahora, quisiera también, señor Alamán, hablar sobre otro de los temas que es muy, muy grave en la niñez, y es el tema de la desnutrición infantil. Según los datos de UNICEF, pues 1 de cada 3 niños menores de 2 años está sufriendo desnutrición crónica. El nuevo gobierno, ¿qué pasos debería dar? ¿Cómo debería actuar en el tema de desnutrición crónica infantil? Entiendo que se presentaron algunos proyectos durante la campaña electoral que estaban enfocados también al tema de la niñez y de la desnutrición. ¿Cómo ven ustedes este tema y qué es lo que se debería trabajar de manera urgente en nuestro país?
Bueno, como tú bien dices, Silrat, 1 de cada 3 niños menores de 2 años tiene desnutrición crónica infantil, y esta es una problemática que viene determinada por varios factores, no solamente la ingesta de alimentos, no solamente la alimentación, la nutrición adecuada a la edad de los niños, sino tiene también, digamos, factores determinantes como son el acceso al agua limpia, al saneamiento, a la higiene, el acceso a las vacunas, a los controles prenatales de las madres embarazadas. Los primeros 1000 días son muy importantes en el sentido de que está la gestación y hay que hacer unos controles prenatales para ver que el niño venga bien y el embarazo venga bien. Hay que hacer, una vez nacido el niño, una serie de controles hasta los 2 años, hay que ponerle vacunas, hay que darle cariño. Todos estos factores son determinantes en la desnutrición crónica infantil. Hay un entendimiento de que la desnutrición tiene que ver con la alimentación, con el hambre. No es solo así, no es solamente ese factor, hay muchos otros factores. Entonces, nosotros venimos trabajando con otras agencias de Naciones Unidas en una campaña de abogacía juntamente con los candidatos a la presidencia. 12 de los 16 binomios presidenciales en aquella altura firmaron el compromiso. El presidente Lasso, elegido, lo ha hecho y él ha puesto la desnutrición crónica infantil entre sus mayores prioridades, más altas prioridades, y nosotros nos alegramos mucho porque es un tema que viene el país arrastrando desde hace 2 décadas como mínimo, con 13 diferentes proyectos para reducir la desnutrición crónica infantil, que apenas ha visto cómo la aguja se movía. Entonces es ahora el momento, con 4 años de gobierno por delante, de poder atajar todas estas causas y poder reducir la desnutrición crónica infantil, porque esto está hipotecando el futuro del país, el futuro de los niños, y está hipotecando pues toda un acceso a los mercados laborales, a una mejor educación. Los niños que vienen con desnutrición crónica infantil, que básicamente un retardo de talla por la edad, el desarrollo es, digamos, no se están desarrollando los niños en todo su potencial. Entonces, para que estos niños luego lleguen al mercado laboral y sean ciudadanos y contribuyan a la economía, pues esto tiene unas repercusiones, ¿no? Entonces, nuestros colegas del Programa Mundial de Alimentos hicieron un estudio donde la desnutrición crónica infantil le cuesta al país 4.3% de su Producto Interior Bruto. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares y a la larga, como digo, hipotecar el futuro del país, ¿no? El desarrollo económico. Ahora, en este punto ya sobre la práctica, ¿cómo debería hacer el gobierno? ¿Por dónde iniciar cuando hay una crisis económica tan grave? Hay un tema de la pandemia, un proceso de vacunación definitivamente. ¿Cómo generar esa conciencia también en el gobierno y en las necesidades urgentes que tiene la niñez, considerando todos estos otros temas alrededor de la salud que también están pues generando y teniendo cierta prioridad de alguna manera en el gobierno, y en un gobierno que, como usted nos ha explicado, sí se comprometió en trabajar por la niñez, pero ¿cómo lo llevamos ya a la práctica? Bueno, pues hay que priorizar las inversiones, ¿no? Las inversiones se pueden poner en construir un puente o construir una refinería o combatir la desnutrición crónica infantil, y sobre todo hay que ser eficiente en el uso de los recursos, ¿no? Nosotros hemos recomendado, y hay todas unas políticas públicas que venían de tiempo atrás, tanto el PIANE como ahora el decreto 1211 de la vicepresidencia anterior. Estamos hablando de que hay que invertir en presupuestos por resultados, por ejemplo, dando incentivos a aquellos GATS que están reduciendo la desnutrición crónica infantil. Hay que invertir en agua, saneamiento, higiene, hay que invertir en vacunas, hay que invertir en el capital humano del país. Nosotros no solamente podemos pensar en el crecimiento económico, es el sector productivo, hay un sector humano, las personas. Tenemos que poder invertir en las personas, y la mejor inversión que uno puede hacer es en las personas cuando están empezando sus vidas. De acuerdo que es una inversión a medio y largo plazo, estamos hablando de una generación, pero si no lo hacemos ahora, después es demasiado tarde y después nos sale más caro. Entonces, invertir los primeros 1000 días de la niñez nos parece que es una inversión que tiene muchos beneficios, que da un comienzo en la vida de los niños, en la vida de las personas, que van a ser adultos el día de mañana, que van a contribuir a la economía, que van a contribuir a una ciudadanía activa y a pagar la deuda en la que estamos incurriendo ahora por las necesidades justamente que tiene el país. Pues hace falta invertir en el capital humano, ahí no hay escapatoria, ¿no? Entonces es una cuestión de prioridades y es una cuestión de donde nosotros, donde el país ve que hay que hacer esa inversión. Nosotros, desde luego, pensamos que una inversión en educación, una inversión en salud, en combatir la desnutrición crónica infantil, en una crianza positiva, una crianza no violenta, son las mejores inversiones que podría hacer el país ahora mismo. Hablando precisamente de esta crianza libre de violencia,
Ese es otro de los puntos que usted nos explicó y otro de los ejes de los que se debe trabajar. ¿Cómo lo hacemos política de Estado? ¿Cómo lo trabajamos también desde lo macro para generar ese bienestar para los niños? Bueno, pues la verdad es que la violencia ya existía desde antes y es un tema que nos ha preocupado a todos porque es invisible. La violencia no necesariamente se mide bien, no la vemos, está normalizada y nos parece que la pandemia lo que ha hecho ha sido pues exponer a los niños más a la violencia porque estaban, digamos, viviendo en los hogares donde había una cierta tensión, ¿no? Una violencia física, psicológica, negligencia, violencia sexual, violencia en línea. Nosotros sabemos que entre el 12 de marzo del 2020 y el 12 de marzo del 2021, en ese año, se recibieron 114.287 llamadas alertando sobre violencia intrafamiliar. Y para los niños, claro, es mucho más difícil acceder a los canales de auxilio y denuncia que para una persona adulta o una mujer que está siendo violentada, ¿no? Tenemos que protegerlos, tenemos que fomentar esas prácticas de crianza libres de violencia, eso que dice la gente, yo soy de la generación de la chancla, eso hay que cambiarlo y cuidar la salud mental de las madres y los padres y los cuidadores, porque estamos viviendo también una situación de mucha tensión psicológica y bueno, tenemos también que establecer mecanismos de prevención, de detección y de atención a los casos de violencia que se estén dando, ¿no? Desde nuestros espacios como ciudadanos, ¿cómo podemos apoyar a todas estas misiones, todas estas labores? Por ejemplo, en el tema de la lucha contra la violencia infantil, de no normalizar la violencia. ¿Cuáles son los ejes que también podemos hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, pues como digo, una crianza positiva. Nosotros tenemos que pensar que cuando estamos criando a un niño, la violencia, la disciplina dura no lleva a ninguna parte. El estrés tóxico es algo que se establece, digamos, en el fuero de los niños, en su psique, ¿no? Y los afecta para el crecimiento y para el desarrollo de todo su potencial, ¿no? Está claro que una crianza libre de violencia es mucho más, induce, por ejemplo, a un mejor aprendizaje cuando estamos hablando del colegio, de la educación, pero también es como mucho más constructiva a la hora de desarrollarnos en sociedad, ¿no? Y de relacionarnos con los demás. Es absolutamente innecesaria la violencia, podemos utilizar una disciplina positiva, podemos utilizar el cariño también, ¿no? Que es algo que no le damos valor, pero no se paga, pero es muy importante en el crecimiento de los niños, en el desarrollo de las personas, tener afecto, tener cariño, tener el respeto y tener los cuidados de los adultos, ¿no? Es algo muy importante en el crecimiento. Y yo creo que ahí tenemos que contribuir todos, no justificar acciones de violencia, no utilizar la violencia verbal, no utilizar la violencia física, por supuesto, y hay otras maneras de criar a los niños, claro que sí. Ahora, en el tema también de la prevención del embarazo en las niñas y en las adolescentes, que es otro de los problemas graves que aquejan a América Latina y también a nuestro país por los altos índices que se dan respecto a este tema, ¿qué acciones se deben tomar? Y además quisiera también saber cómo ve usted desde UNICEF, como UNICEF, el tema de que se permitió ya el aborto por violación en niñas, cómo también lo observan, cómo lo analizan ustedes a este tema. Bueno, lo primero que hay que hacer es prevenir el embarazo en niñas y adolescentes. Nosotros antes de la pandemia ya teníamos uno de los problemas, este era uno de los problemas más preocupantes del Ecuador, ¿no? En 2018, cada día en 2018, son 365 días de ese año, 6 niñas de 10 a 14 años y 148 adolescentes tuvieron un hijo, cada día, en 2018. Entonces, lo que nosotros vemos es que las niñas que son madres en la adolescencia están en desventaja. Tienen menos posibilidades de terminar sus estudios, tienen menos posibilidades de acceder a un empleo. Y además de la violencia que se ha ejercido sobre estas niñas y la afectación en sus vidas, esto tiene un impacto también económico para el Estado. Tiene un impacto de 270 millones de dólares anuales. Nosotros hemos hecho un estudio junto con nuestros colegas del Fondo de Naciones Unidas para la Población y eso nos dice que estamos perdiendo oportunidades de estas niñas, estamos gastando dinero en atención en salud y frente a esto lo que hay que hacer es garantizar un acceso a la educación y a los servicios de salud sexual y reproductiva tanto en zonas urbanas como rurales, porque es la forma de prevenir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, prevenir que esto ocurra. Esto muchas veces, está penado por el Código Penal, que una niña entre 10 y 14 años se queda embarazada, es directamente producto de una violación, ¿no? Hay una recomendación del Comité de Derechos del Niño
en 2017 que se le hizo al Estado de Ecuador para garantizar un aborto terapéutico a las niñas que sean producto de violación, y ahora están en debate entre la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional para ver cómo se determina un reglamento para esto. Hay que tener muchísimas cosas en cuenta y hay que hacer una ley, hay que hilar muy fino en ese reglamento para poder garantizar los derechos de las niñas. Así es. Muchas gracias, señor Joaquín González Alemán, representante de UNICEF para Ecuador, por este tiempo y por esta entrevista con nosotros. Muchísimas gracias, Elrat. Muchas gracias. 8 de la mañana con 28 minutos. Estábamos dialogando precisamente a propósito del Día del Niño, cuáles son los retos, también las dificultades a los que se enfrentan y las maneras en las que se debe proteger a la niñez ecuatoriana. 8 con 28 en la primera hora.